Está con nosotros Adrián Espelta, fiscal, Ministerio Público de la Acusación. ¿Cómo andas, Adrián? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Siempre quisiste ser fiscal vos, de chiquito? Desde que me recibí fui abogado defensor, Sí. pero siempre dentro del ámbito del foro penal. Y bueno, luego de 15 años como abogado defensor, Sí. concursé oportunamente para la fiscalía y bueno, y ahora estoy del lado del Ministerio Público de la En Acusación. 15 segundos, para los nenes que están del otro lado, para las aguas, ¿qué es un fiscal? ¿Qué hace un fiscal? El fiscal ahora, digo ahora porque todo se Porque cambió, es una figura bastante nueva, digamos. es la figura del que investiga, el que de alguna manera decide sobre a qué investigar, dónde investigar, de qué manera investigar y cuando encuentra que hay un responsable, hacerle cumplir la sanción penal. Un Sherlock Holmes legal, digamos, ¿no? Blanqueado. Sí, un Sherlock Claro, Holmes claro. que tiene compañía, además de un Sherlock Holmes privado, que sería el querellante, que también puede Que puede colaborar. aportar. Sí, claro. sí. ¿Y cuánto tiempo tenés? Vos llegás a un lugar de eso, hay un crimen, vos llegás ahí, ¿cuánto tiempo tenés? Y sabés, y está el tipo atrapado, ¿cuánto tiempo tenés para probar de que ese tipo es el que hizo el crimen? Bueno, Hoy. en principio uno podría tener, el tiempo no estaría limitado si la persona no estuviese privada de libertad anticipadamente una condena. Cuando la persona está privada de libertad, uno se ve acotado en los plazos porque no podemos privar de libertad a una persona sin antes tener una sentencia condenatoria. Es inocente, debemos tratarlo como inocente. Excepcionalmente el inocente está privado de libertad. Digo el inocente hasta tanto tenga una sentencia. Sí. Entonces eso nos acelera los plazos y debemos investigar dentro de un plazo ¿Cuánto razonable y como plazo concreto en sí hay una cuestión que es teórica, que es fuera de lo que es la teoría. Lo que no se logra descubrir en los primeros momentos es muy difícil a medida que pasa el tiempo. Entonces uno debe volcar el mayor de los esfuerzos inmediatamente sucedido el hecho para recabar la mayor cantidad de Como se información. escuchó, por ejemplo, con lo de Nisman, que habían entrado, habían tocado, se había complicado la escena, digamos. Bueno, ahí ha habido otro conflicto, ahí es una falta de preservación, ahí ya no lo vamos a poder nunca, de alguna manera, subsanar los errores de la personal policial que investiga. ¿Vos estás conforme con el tiempo que tenés hoy para investigar? ¿Te parece bien o hay que reformar cosas? Depende, lo que pasa es que si yo tuviese un solo caso, los tiempos serían perfectos. ¿Y cuántos tenés? Actualmente estamos manejando cada uno de los fiscales más de 40 en el primer año 40 homicidios, en el segundo año unos 30 homicidios, y lo que se proyecta para el año que viene, atento a la cantidad de fiscales que hoy tenemos, es que tengamos 20 homicidios consumados cada uno, más 20 tentativas que también deben ser investigadas. Adrián, ¿ayuda esta iniciativa que ayer tuvo media sanción en Senado, en realidad de la provincia de Santa Fe, que le permite a los fiscales tener un poquito más de tiempo porque las detenciones se podrían extender por 72 horas con la posibilidad de extender las otras 24 más, digo, para tener un tiempo mayor antes de que la persona quede libre? Lo hablábamos hoy con el senador Enrico a eso. Sí, en realidad también hay que tener en cuenta algo. No solamente la ayuda al fiscal que va a tener que juntar la evidencia y tiene más plazo para juntar la evidencia y llevársela a un juez y decirle por qué esa persona tiene que quedar privada de libertad mientras dura el proceso, sino que la propia persona del imputado, porque al contar con mayor cantidad de tiempo, él también cuenta con la posibilidad de acreditar, si lo quisiese, de acreditar circunstancias contrarias a las que afirma la Fiscalía, y además para no apresurarnos nosotros y tomar decisiones que después de alguna manera nos tengamos que arrepentir. Entonces, al tener mayor plazo, mayor tiempo para tomar esa decisión y dejar privada de libertad a una persona hasta tanto, mientras dure el proceso, me parece que eso es también favorable para el imputado. No es mano dura, o sea, no es mano dura o por algún endurecimiento de todo lo que tiene que ver con el proceso. Digo, algunos argumentan que sería un endurecimiento del proceso, de meter a alguien allí detenido durante un tiempo que no correspondería y que se podría estar violando algún derecho de esa persona. ¿Consideras que eso no es así? No porque el derecho se violaría en el momento en que se vaya en contra de alguna normativa. La normativa está presente, la facultad la tiene y el fiscal puede o no utilizarlo. Eso también hay que tenerlo presente. No es que siempre el fiscal se va a tomar 72 horas. Sino que tiene que hacerlo en 24 horas. Excepcionalmente se puede tomar más tiempo, pero tiene que explicar por qué se toma más tiempo. Tiene la herramienta para usarla. Y además tiene que fundarla, tiene que decir por qué se toma más tiempo. No es una cuestión caprichosa de decir, siempre me voy a tomar 72 horas. Perfecto, perfecto. Bueno, hay un estudio que hizo un informe de homicidios, la Unidad Fiscal Especial de Homicidios. Aquí nos trajiste el trabajo, lo tenemos en detalle y queremos analizarlo un poquito con vos. 2014, 2015, ¿cuántos homicidios hubo en el departamento de Rosario? ¿Cuánto de esto se resolvió? Porque la gente dice, bueno, pero al final la policía los detiene, pero la justicia los deja. ¿Esto realmente es así? Esto te lo va a contestar luego
de la pausa. Bueno, lo tenemos aquí invitado a Adrián Espelta, fiscal del Ministerio Público de la Acusación. Sandra, nos íbamos al corte con una pregunta que le hacíamos. Bueno, había una investigación, un informe en realidad realizado por justamente la Unidad Fiscal Especial de Homicidios del año 2014-2015. Estamos hablando de homicidios. Lo hablábamos con Adrián fuera de cámara y tenía que ver con esto de, bueno, estamos hablando de homicidios, estamos hablando de personas, queremos hacer esa salvedad, por supuesto, pero también hay números sobre esto. ¿Cuánto de esto se esclareció? ¿Cuánto hubo en Rosario? ¿Y cuánto de esto llegó a esclarecerse finalmente? Bien, más allá de cualquiera sea el resultado de los números y lo que decíamos que atrae cada uno de estos números, hay una tragedia, una familia que está lamentando la pérdida de algún miembro, la necesidad por parte de la Fiscalía de volcar estos números nos lleva de alguna manera a transparentar la tarea realizada hasta el día de hoy y nos lleva a la proyección de si las tareas realizadas deben o merecen algún tipo de modificación. Por eso es que lo volcamos de esta manera y los resultados que nos dieron fueron los siguientes, que en el 2014, de los hechos cometidos de homicidio, siempre hablando de homicidios dolosos, ¿no? En el 2014 pudimos tener un 60% de los mismos individualizados. Este concepto de individualizado debemos aclarar que es un concepto de una persona que por lo menos ha sido llevada a una audiencia imputativa. Bien, no preso por eso, o sea, no condenado. No condenado, no. Individualizado es llevado ante un juez y decirle por qué hecho se lo va a investigar. Pero tratándose de homicidio, ya les adelanto que el 99% de las personas individualizadas han sido además pedidas su prisión preventiva, es decir, están privadas de libertad preventivamente por la gravedad del hecho, ¿no? Adrián, ¿estamos en números más o menos a la hora de comparar con otros estándares de países limítrofes, de América Latina, del resto del mundo? Hay un informe de Naciones Unidas que nos vuelcan este mismo número comparativo en el resto del mundo. Obviamente en Europa e inclusive en Asia los números son mayores al 80%, pero en lo que es el territorio que a nosotros nos compete, por ejemplo, en América Latina, ese índice de individualización es del 50%, aclarando que es mucho más amplio el concepto de individualización porque ellos toman como individualizado una persona inclusive arrestada. Nosotros vamos más allá, no solamente tiene que estar arrestado, sino que además tenemos que tener elementos para imputárselo. América Latina maneja un 50% y nosotros en el informe que habíamos hablado del 2014 es del 60% y 2015 del 55%. No quiere decir que haya bajado, sino que el 2015 tiene un año menos de trabajo. Menos de trabajo, exactamente. Vos hablás de números y cuando hablamos de números, ves analizando un poco estos números que ustedes tenían, si bien son 2 años apenas, ha habido un crecimiento, ha habido más allá del término de la resolución, me refiero al delito concreto, ¿no? ¿Cómo lo están viendo? Bien, más allá de las labores realizadas por nosotros, el hecho en sí o la cantidad de hechos en sí, a esta misma fecha, en el 2014, había 194 hechos de homicidio. 160 aproximadamente en el 2015, en septiembre del 2015, y 140, entre 140 y 143, de acuerdo a la competencia que nos corresponde, son los números que manejamos en el 2016. Con lo que evidencia una baja en la cantidad de homicidios cometidos en el departamento de Rosario. El hecho de la resolución habla de menos impunidad y eso también es un poco disuasivo, de alguna forma lo ven así, digo, el hecho de que vos encuentres al culpable, esa persona termine presa o tenga la condena que realmente necesita, eso de alguna forma va siendo disuasivo para aquellos que decidieron cometer un delito. Seguramente uno de los fines que tiene la pena es dar el mensaje al resto de la sociedad de las consecuencias del hecho delictivo, con lo cual a mayor esclarecimiento o mayor sanción penal seguramente debería impactar en la conciencia del resto de las personas que decidiesen en algún momento cometer un hecho delictivo en forma de negativo, o sea, en forma de hacerlos reaccionar en caso contrario. ¿Y qué le podría decir a la gente de este pensamiento, de esto que mucha gente ve de la puerta giratoria, ¿no? Realmente, ¿qué hace falta para que eso no suceda? Eliminar la corrupción, mejorar el Código Procesal Penal, ¿qué es lo que hace falta? En realidad, o ambas. Pero hay que delimitar qué es puerta giratoria. Porque si la gente piensa que entra por acá y sale por allá rapidísimo. Es como no entiende el fino o no conoce todo el universo que tenés vos en la cabeza. Claro, si por puerta giratoria significa que la persona es inocente hasta tanto tengamos una sentencia condenatoria, sí. ¿Qué es lo que sucede?
excepcionalmente lo que hablamos antes, debe estar privado de libertad durante el proceso. Si esa es la puerta giratoria, lo que deberíamos hacer es acelerar el proceso entre que esto se comete y la sentencia. Ese recorto en el plazo entre que tenga una sentencia condenatoria que hace perder ese estado de inocencia va a ser o va a demostrar a la gente que las personas que cometen un hecho delictivo necesariamente tienen una condena inmediata o cercana o rápida, y esto eso se va a transmitir en el mensaje contrario a la puerta giratoria, es decir, bueno, cometió un hecho, es inocente, porque mientras tanto, hasta tanto no tenga una sentencia, es inocente. Bueno, aceleremos el trámite para que tenga una sentencia y no sea, y si está privado de libertad sea con la misma sentencia. ¿Tienen los recursos humanos suficientes para poder hacerlo rápidamente, Adrián? Bueno, nosotros empezamos siendo 5 fiscales y un solo empleado, en la unidad de homicidio, digo, ¿no? Hoy ya somos 9 fiscales y un empleado cada uno de los fiscales. Antes teníamos uno para los 5. Con lo cual, la labor realizada hasta ese momento, en comparación a lo que estamos haciendo hoy, podemos observar que los recursos humanos es una de las patas necesarias, pero muy necesaria, porque vimos que los resultados fueron mejorando con la cantidad de fiscales y la cantidad de empleados. Con lo cual, sí, necesariamente la pregunta tuya sería, sí, los recursos humanos son muy necesarios, y si hoy tenemos, yo creo que hoy no tenemos lo que vamos a necesitar o lo que estamos necesitando, pero sí vamos en una clara mejoría y esperamos que esta mejoría se siga prolongando en el tiempo. Bueno, gracias. Tremendo trabajo tuyo también, porque vos estás ahí al lado de las víctimas también, ¿no? De la familia que queda bastante destrozada, y vos tenés que hacerle también la conexión, es un poco ahí el nexo, ¿no? Entre ambos mundos. Aparte de investigar, que es lo que hablamos nosotros, a veces uno tiene un trato continuo con la víctima y trata de explicarle las situaciones o bajarle a una realidad por ahí de alguien que no tiene por qué saber de derecho, una realidad que a veces es dolorosa, porque en muchos de estos casos hay que explicarle que no se pudo dar con la persona de la autoría. Eso la verdad que nos genera a nosotros un dolor también. Yo diría que similar al que puede recibir estas víctimas. Una sola preguntita muy cortita te hago, sé que nos estamos yendo también, y te quería preguntar esto. El uso de arma de fuego ha complejizado el delito y fundamentalmente, bueno, lo ha agudizado. ¿Cómo están trabajando en esto? ¿Están viendo más armas en la calle? Bueno, porque se avanza mucho, ¿no? Pero se dice muy poco de las armas que circulan en la calle. Mira, tiene una particularidad el uso de armas de fuego. En los estudios que se vienen haciendo, en la estadística que se vienen manejando a lo largo de estos años, podemos ver que hay siempre una constante de armas blancas y otras armas. Sí. El que es flexible, el número flexible, es el de armas de fuego. Cuando uno dice aumentan los hechos de homicidio, generalmente el que se movió para arriba fue el índice de las armas de fuego. Directamente proporcional, claro. Entonces el aumento de homicidios va relacionado siempre de la mano, por lo menos en lo que nos demuestran las estadísticas, ¿no? Del aumento de las armas de fuego. Necesariamente hay que apuntar a eso, y el desarme va a ser uno de los objetivos fundamentales que debemos apuntar como ministerio para poder de ahí tener resultados en otros delitos, fundamentalmente en el homicidio. Adrián, muchísimas gracias. En otro momento charlaremos más relajado, ¿viste? La televisión es como cachetada de loco. Pum, 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 pregunta y tratamos de pasar el limpio lo que más podemos. Muchas gracias. Un millón de gracias. Por favor, ustedes. Adrián Espelta estuvo con nosotros, fiscal del Ministerio Público de la Acusación.